cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Vengo a ti, me entrego a ti, a tus pies, oh Cristo. Por su amor recibo perdón, a los pies de Cristo y clamo santo, 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 y canto santo, 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 su nombre santo, 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 santo Dios. Vengo a ti, me entrego a ti, a tus pies, oh Cristo. Por su amor recibo perdón, a los pies de Cristo y clamo santo, 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 y canto santo, 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 su nombre santo, 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 santo Dios. Y clamo santo, 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 y canto santo, 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 su nombre santo, 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 santo
Era temprano por la mañana cuando el tren en que viajaba la futura primera ministra Indira Gandhi entró en la estación al norte de India. ¡Té, té!, gritó el vendedor de té al lado de su ventana. ¿Té caliente para usted? Sin embargo, detrás de él, ella podía ver centenas de hombres airados y agitando los puños. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó ella. Es un musulmán que quiere tomar el tren, pero los hindúes están tratando de impedirlo. Ahora ella ya podía oír claramente sus voces. ¡Muerte a los musulmanes! ¡Muerte para todos! Enrollando rápidamente su manto alrededor de la cintura, corrió hacia la puerta del tren, interrumpiendo a los jefes de los que hacían desorden. Se infiltró por la multitud y les tomó las armas. ¡Deténganse!, ordenó ella. No deben matar a ese hombre. «Vete, mujer», le dijeron, tratando de librarse de ella. «No, insisto en que se detengan con este tumulto inmediatamente. Los musulmanes tienen el mismo derecho que los hindúes. Dejen al hombre». Mientras la señora Gandhi discutía con los hindúes, el musulmán escapó y entró en el tren. «Embarquen todos», ordenó el jefe del tren, la campana sonando ruidosamente, y la señora Gandhi entró cuando el tren ya empezaba a moverse. «Nunca pensé acerca de lo que debía hacer o decir», dijo la señora Gandhi más tarde. «Simplemente me di cuenta que necesitaba salvar a ese hombre». «¡Qué mujer valiente! Arriesgó su vida para salvar a otra persona». La Biblia nos presenta una mujer tan valiente como la señora Gandhi. Ella fue una verdadera heroína, además de ser la libertadora de su pueblo. ¿Alguien se imagina de quién estoy hablando? La heroína bíblica de hoy se llama Esther. Entre los 66 libros de la Biblia,
solo hay 37 libros que tienen nombres de hombres, 9 que tienen nombres de ciudades y los otros tienen nombres diferentes. Entre esos 66 libros de la Biblia, solo hay 2 libros que tienen nombres de mujeres, Ruth y Esther. La historia de Esther involucra 5 personajes. Un rey llamado Asuero, una reina llamada Vasti, un oficial llamado Amán, un judío llamado Mardoqueo, una joven llamada Esther. Esther significa estrella. Esto parece apropiado porque ella es la estrella de nuestra historia. Nuestra historia empieza cuando el rey daba una fiesta de 180 días. ¿Puedes creerlo? Un banquete de 180 días, 6 meses de fiesta. ¡Wow! Había de todo. Música fuerte, comidas, bebidas y bailes. Un carnaval de 6 meses. Con el objetivo de mostrar la grandiosidad del rey Asuero. Al pasar los días, eran expuestos eran mostradas las riquezas, eran expuestos los triunfos de batallas, y los esclavos desfilaban como símbolo de conquista. Al final de esos 180 días, el rey decidió dar una fiesta de 7 días más en la ciudad de Susa. Todos bebían, incluyendo el rey. En el 7º día recordó que faltaba algo para mostrar a los invitados, su esposa. Él quería que todos los hombres la admiraran. Seguramente Vasti era la mujer más hermosa que todo el reino. Él no le amaba sin embargo, él no le amaba como esposa, sino como objeto. Solo amaba su belleza. Algunos estudiosos dicen que la reina debe aparecer delante de la multitud sin el velo, lo que sería un absurdo para los tiempos antiguos. Ella sabía que negando el pedido del rey significaba perder la vida y perder la condición de reina. Aún así, Vasti dijo que no, prefirió perder la posición de reina a perder su dignidad. Ella no negoció sus valores. Hay 4 años entre el capítulo 1 y 2 del periodo en que el rey Asuero fue a la guerra contra Grecia. Los libros de historia nos cuentan que este rey fue derrotado y regresó a su palacio fracasado y triste. Al principio del capítulo 2:1 dice después de estas cosas, o sea, después de perder la guerra. Al regresar a casa, el rey se acordó de Vashti. Cansado de la batalla, desanimado por la derrota, él se arrepintió de lo que había hecho con ella. Sus sabios lo aconsejaron que buscara otra reina. Fue en ese momento que Esther entró en la historia. Ella era huérfana con una belleza sencilla, creada por Mardoqueo, un siervo que aprendió a amar a Dios. En el palacio del rey fue organizado un gran desfile con las mujeres más hermosas del reino. Esther fue la elegida por su discreción, su mirada sencilla y bondadosa, pero principalmente por la voluntad de Dios. La vida en el palacio debe haber sido un gran desafío para Esther. Aun con tanto lujo y poder, no se alejó de Dios. Un día, Esther se enteró de un terrible plan, un decreto que ordenaba la destrucción de su pueblo. El rey Asuero
tenía un primer ministro llamado Amán, quien era muy orgulloso y quería que todos se arrodillaban cuando él pasaba. Sin embargo, el tío de Esther, Mardoqueo, no se arrodillaba y decía: «Solo me postraré delante del Dios verdadero». Mardoqueo sabía que solo se debe adorar a Dios. Una cosa es tener respeto, otra es adorar. Por ejemplo, tenemos que respetar a nuestros padres, profesores, pastores y otros líderes. Algunos jóvenes adoran a ciertos dioses, por ejemplo, jugadores de fútbol, cantantes y personajes de la televisión. La Biblia dice que no debemos adorar a nadie sino a Dios. Solo Dios merece nuestra adoración. Por eso Amán odiaba a Mardoqueo. También odiaba al pueblo judío. Su odio fue tan grande que hizo que el rey Asuero firmara un decreto que ordenaba que un día todos los judíos deberían ser muertos. ¿Qué hacer? En este caso, Esther tenía dos decisiones. Podría quedarse callada y intentar esconderse. Después de todo, ella era la reina. O podía intentar salvar a su pueblo. ¿Qué hacer? Mardoqueo le dijo a Esther: «¿No te habrá puesto Dios como reina para salvar al pueblo judío? Pero ¿cómo liberaría a su pueblo? ¿Cuál es el mejor camino a seguir?». Esther hizo lo que todos nosotros debemos hacer antes de tomar decisiones en la vida. Esther se puso en las manos de Dios. Ahora ya tuviste a pensar qué significa expresión está en las manos de Dios. Observen este guante. Si dejo el guante cargar un vaso de agua, no lo logrará. Si dejo el guante coger un lápiz y escribir, no lo logrará. Pero si yo me pongo mi mano dentro del guante, sí puedo cargar el vaso de agua y sí puedo escribir. ¿Por qué sucede eso? Es porque no somos nosotros somos el guante y Dios es la mano poderosa. Si dejamos a Dios entrar en nuestras vidas, podemos hacer grandes cosas. Esther permitió que Dios entrara en su vida. El plan era audaz, pero al mismo tiempo difícil. La primera parte del plan es ir hasta la presencia del rey. ¿Crees que es fácil, verdad? Pero no es, porque si alguien va donde está el rey, si ser llamado, podría morir. Si el rey no extendiera su cetro. Entonces, cuando Esther fue donde está el rey quedó sorprendido de su belleza y dijo que hasta él puede dar la mitad de su reino a ella. Pero Esther dijo: «No, solo quiero invitarte a una cena con tu sirviente Amán». Entonces en esa cena Esther no podía hablar porque no era el tiempo para hablar con el rey. Entonces ella invitaron al rey y a Amán a otra cena. En esa cena Esther dijo: «Ay, rey, hay alguien orgullosa y mezquina contra mi pueblo». Y el rey empezó: «¿Quién será? Es Amán que está contra mi pueblo». Y en ese tiempo el rey recordó que él firmó un decreto para matar a todos los judíos. No podía ir atrás. Entonces él firmó un decreto para que los judíos puedan defenderse. Gracias por la influencia de Esther, su pueblo está salvado por una masacre.
the desert. I would swim across the sea. I would fight 1,000 armies, if that's what God asks of me. I would climb the highest mountain. With my life I gladly pay. But am I willing just to live from day to day? What would I give to live? What would I say to save my people? What would I lose to choose the good or the evil? What would I do to prove that with God I'm not afraid? Am I willing to simply fast and pray? What would I give? Just to know that God would hear me. It's such a little thing and endear me to Him. I would give so much, but I just need to let Him touch my life. What would I give to live? What would I say to save my people? What would I lose to choose the good or the evil? What would I do to prove that with God I'm not afraid? Am I willing to simply fast and pray? Would I give my food and water for a day to His God that His people here might live? What would I give? Ahora quiero hacer un llamado. En este tiempo solo quiero hablar con las mujeres. Usted necesita ser modernas. Yo extiendo invitación a todas porque Dios los ha llamado para cumplir su misión aquí en esta tierra. Ustedes pueden ser usados por una misión difícil, pero si dejan a Dios entrar en sus vidas, pueden salir victoriosos. No puedo dejar atrás a los hombres en esta noche. ¿Cómo era la actitud de Mardoqueo? Un verdadero vencedor de Dios. Él tenía amor, fiel y respeto por Dios. No es fácil para encontrar hombres con estas características, pero tú puedes ser Mardoqueo. Dios llevó a Mardoqueo ser el ministro del rey. Él tenía todo lo que Amán deseaba, el dinero y el fama, pero él puso a Dios en primer lugar antes todo. Coloquen a Dios en primer lugar antes del dinero, antes del trabajo y antes de la carrera profesional. ¿Cuántos quieren colocar a Dios en primer lugar en esta noche? Esa es la mejor elección, con toda seguridad. Seguir a Dios y seguir sus planes más allá de cualquier cosa.
Hoy vamos a estudiar de un joven que no supo hacer las mejores decisiones de su vida. Pensó que poniendo su opinión y preferencia sobre la voluntad de Dios sería algo bueno y como consecuencia fue derrotado muchas veces. Vamos a leer Jueces 13, 1 hasta el 3. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y Él entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan llamado Manau. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. Un día se le apareció el ángel del Señor y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero Dios te va a dar un hijo. Una vez más, el pueblo de Israel se había separado de Dios. La oscuridad del pecado y dominio pagano empeoraban el pueblo de Dios. No obstante de lo imposible, Dios realizaría la liberación una vez más. De una mujer estéril fue prometido un libertador. Alguien que tendría una misión definida desde antes de su nacimiento. Como no sería un niño común porque tendría hábitos comunes. La bebida alcohólica y comidas impuras no deberían ser parte de tu alimentación. La marca visual debería de no cortarse su cabello. Amén. El nombre de Sansón significa pequeño sol. En la creación, Dios lo colocó para gobernar el día. Nuestro planeta no existiría si no tuviéramos la luz del sol. El sol llega para decirnos que el ciclo de la noche ha terminado. Y esta era la función de Sansón, brillar sobre el pueblo de Israel. Sansón poseía la principal característica de Sansón era tan fuerte, que una vez mató un león con sus propias manos. En otro momento cargó el portón de la ciudad en sus espaldas. Infelizmente, Sansón poseía un grave defecto: le gustaba jugar con la tentación. Sansón, Dios le dio un plan: destruir el pueblo llamado Filisteo. Sansón, en vez de destruirlo, se acercó a conocerlo, acercándose al pecado, casándose con una mujer filistea. Y este no era el plan de Dios. Sansón prefirió hacer sus propias decisiones sin prestarle oído a Dios. A lo largo de la historia nos damos cuenta que sus derrotas surgieron por sus propias decisiones. El hombre de músculo más fuerte, pero con la incapacidad de decidir por el bien. El 22 de julio de 365 a.C. nació un niño que sería conocido por sus grandes conquistas mundiales, pero también es recordado por sus incapacidades de controlar sus deseos. El nombre de este niño es Alejandro, más conocido como Alejandro el Grande. Alejandro era hijo de Felipe, rey de Macedonia, y de la reina Olimpia. Cuando era pequeño tenía una característica física bien distintiva.
su ojo izquierdo era claro azul y su ojo derecho castaño oscuro. A Alejandro le gustaba hacer lo que era imposible para los demás. Fue lo que pasó de la situación del caballo indomado, que hasta este animal nadie podía domar. Fue ofrecido a su papá por una cantidad de dinero muy grande. Era un lindo animal y Alejandro quería por regalo. El rey Felipe dijo: este caballo es tuyo si tú puedes domarlo. Todos ya trataron de montar el caballo, pero nadie podía. Alejandro no intentó de domar el caballo por la fuerza, sino por la inteligencia. Tomó el caballo por el freno y lo colocó contra el sol, pues habían visto que el caballo se atormentaba a ver su sombra. Lo acarició con palabras y con su mano hasta calmarlo. Después lo montó de un salto y sin golpearlo empezó a correr. Así Alejandro sí podía domar el caballo. A la edad de 30 años, Alejandro le dominó el mundo. Después de muchas batallas victoriosas, sin embargo, murió, porque no pudo aprender a controlar sus deseos. El 13 de junio de 323, Alejandro comió y bebió de forma excesiva, juntos con sus amigos, y después durmió hasta tarde. Cuando despertó, comió y bebió otra vez. Luego se bañó y comenzó a sentir los efectos de la bebida. Se puso muy mal, y muriéndose el 13 de junio, 10 días después. Alejandro el Grande sí pudo dominar el mundo, pero no pudo controlar sus deseos. Alejandro el Grande y Sansón tenían todos para ser grandes hombres, pero las elecciones equivocadas los llevaron a la muerte. Las últimas escenas de la vida de Sansón son tristes. Sorek era un valle conocido por sus viñedos y Sansón se llevó dejar de los placeres del vino, que manchando su pacto que decía que nunca debería beber alcohol. El pequeño sol ya no brillaba tanto y su luz era muy débil. Dalila era el amante de Sansón y se vendió a los filisteos para descubrir el punto débil de Sansón. Las 3 veces Sansón confesó su punto débil y las 3 veces llegaron los filisteos a atraparlo. ¿Sería que las 3 veces que Sansón dio una excusa a los filisteos y que no era suficiente para saber que estaba en una trampa? Las tinieblas nublaban la mente de Sansón y no se dio cuenta que estaba en una trampa. Al fin abrió su corazón y le dijo su secreto a Dalila. ¡Qué tontería! ¿Cómo le pudo pasar esto a un hombre tan inteligente? Alguna vez en el Río de Janeiro había un niño que tenía 11 años y se estaba bañando en la bañera en su casa, jugando con el agua y sus juguetes, hasta que pasó una gran tragedia. El calentador del agua de la bañera empezó a soltar gas. Lentamente se le nublaba la mente al niño hasta que se desmayó. Lentamente se estaba hundiendo en la bañera hasta que murió ahogado en su propia casa. ¡Qué tragedia! El pecado hace la misma cosa con nosotros. Llega en el momento cuando nuestra mente no siente lo que está haciendo y no nos damos cuenta del peligro. Sansón reveló su secreto que tenía con Dios,
que nunca debería cortar su cabello. Rápidamente llegaron los filisteos a atraparlo. Sansón intentó luchar, pero se dio cuenta que estaba muy débil. ¡Qué tristeza! Sansón fue llevado preso, pero los filisteos, como eran hombres malos, lastimaron sus ojos. Antes el campeón de Israel ahora está débil, preso, ciego y rebajado a trabajar como esclavo. Las últimas escenas de la vida de Sansón lo vemos presente en la fiesta de los filisteos. Él estaba ahí como un payaso haciéndolos reír a todos. Él estaba arrepentido de todo y en medio de la situación pensó: Dios me dio tantas cosas y yo solo hice lo incorrecto. ¿Saben lo que hizo? Aún ciego, fue hasta las columnas del templo y oró, pidiéndole un poco más de fuerza. Dios oyó la oración de Sansón y su arrepentimiento llegó al corazón del Padre. Hermanos, ¡qué maravilloso es Dios! Para vencer, necesito estar con Jesús. Él me cuida y me enseña a comprender, a ser valiente y muy fuerte. Camino angosto, con problemas y peligros, pero Cristo me protege y me entrega su armadura de poder. Por eso sígueme con tu armadura de poder, Jesús. En sus manos yo soy fuerte y venceré. Para vencer necesito estar con Jesús. Él me cuida y me enseña a comprender, a ser valiente y muy fuerte. Camino angosto, con problemas y peligros, pero Cristo me protege y me entrega su armadura de poder. Por eso sígueme con tu armadura de poder, Jesús. En tus manos yo soy fuerte y venceré. Por eso sígueme con tu armadura de poder, Jesús. En tus manos yo soy fuerte y venceré. En tus manos yo soy fuerte y venceré. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Abraham recibió un llamado de Dios para dejar a su casa y partir a otro lugar. ¿Conocen la historia de Abraham relatada en Génesis 12? Debería de ser muy extraño en el día que Abraham tomó todas sus cosas, juntó todas sus cosas y tomó sus rebaños, sus siervos y partió a un lugar que ni él mismo sabía cuál era. Imaginen el diálogo de un vecino con Abraham. Hola Abraham, diría el vecino, ¿hacia dónde te trasladas? No lo sé, contestaría Abraham. Dios me ha mandado a partir, pero aún no dijo hacia dónde, porque si no sé si es para la ciudad o para el campo, encargué carpas grandes. Estoy listo para lo que
¿Qué piensan que los vecinos de Abraham pensaron de él? Muchos de ellos pensaron que él estaba bien viejo y medio loco, pero no era eso. Abraham estaba siguiendo las órdenes de Dios. Abraham peregrinó durante muchos años y tuvo lindas experiencias, pero hoy no podemos contar la historia completa de él. Por eso vamos a hablar de uno de los momentos más sobresalientes de la vida de este patriarca. Les invito a que abran la Biblia a Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas más, y vete a la tierra de Morai y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sara y Abraham soñaron con un hijo. Isaac era el hijo de la promesa y la realización del matrimonio. En una madrugada empezó una de las más tristes caminatas que el mundo conoció. Abraham, Isaac y 2 siervos. Todos en silencio caminaron los 80 kilómetros que separaban el campamento de Abraham en el monte Moriah. Ellos llevaban el fuego y la leña. Pero ¿dónde estaba el cordero que debería ser sacrificado? Isaac preguntó por el cordero. Abraham, sin saber qué contestar, le dijo: el Señor proveerá el sacrificio. Podemos imaginarnos que cada paso que Abraham daba hacía una oración, pidiéndole, implorándole que el Señor cambiase de idea. Aún así, él siguió hasta el fin. Decidió que su obediencia es sobre cualquier cosa. No olvides muchas veces obedecer la voluntad de Dios. Es como saltar en la oscuridad, teniendo la seguridad que el Señor nos sostendrá. En cierta casa había un sótano oscuro, solo para cosas viejas. Imagínense, Mr. Isías y Mr. Nelson trabajaban ahí abajo, y la hijita Jennifer llamó a su padre diciéndole: quiero bajar también. Todo abajo estaba oscuro y ella no podía ver nada. Y su padre le dijo: salta, Jennifer, y ella saltó, sin dudar. Fue un verdadero acto de fe. Ella no podía ver nada, pero ella escuchó el rostro de su padre. Ella podía confiar que si su padre le dijo: salta, hijita, yo te sostengo. Eso fue un verdadero acto de fe. Abraham se lanzó a los brazos de Dios y confió. Dios sabe lo que hace, pensó. Isaac era el fruto de un milagro y fue Dios que le dio vida. Aún así él decidió acostarse. Era un joven de Dios. Podemos imaginarnos un propio padre matando a su hijo querido. Abraham levantó la mano con el cuchillo para matar a su hijo. En ese instante una voz dijo, y vamos a leer en Génesis 22, 11 al 13. En ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó Abraham. Suelta el cuchillo, no le haga ningún daño al muchacho, le dijo el ángel. Ahora sé que de verdad tienes temor de Dios, porque no negaste a darme a tu único hijo.
Entonces Abraham miró hacia atrás y vio que un carnero estaba enredado por los cuernos en un arbusto. Fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Podemos sacar algunas lecciones de esta historia. La primera de ellas es que muchas veces no entendemos los caminos de Dios. Necesitamos tener confianza que Dios siempre está en el control, guiando nuestras vidas. La segunda gran lección es que esta historia nos recuerda en el día que un padre dio a su hijo en sacrificio por mí y por ti. Un día hace 2000 años, Dios dio a su único hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. La diferencia es, en el último momento, no apareció ninguna oveja para salvar a Jesús y morir en su lugar. Qué gran amor del Padre y qué gran amor del Hijo. Es este sacrificio que nos da hoy la oportunidad de salvación. Amigo, es verdad que Jesús puede hacer mucho por nosotros hoy. Su sacrificio dio a cada uno la oportunidad de salvación. Y recuerda que Jesús murió por amor de ti. En Juan 3:16 está expresado este gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que crean en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, hoy es el día de salvación. Entreguen su corazón a Jesús. Nada de lo que tenemos debe ser más importante que Dios en nuestra vida. ¿Desean aceptar su gran amor esta noche? Si así lo deseas, recuerda que Abraham dio lo más valioso que él tenía, su hijo. Dios tampoco evitó dar a su hijo para salvarnos. ¿Cuántos quieren orar a Dios esta noche y decirle: Señor, he vacilado muchas veces, pero quiero entregar mi corazón? Si así lo deseas, invito a todos a pasar adelante, y yo invito también al pastor para hacer una oración especial de entrega.
desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti.
Latimer trabajaba como ministro del Evangelio de la corte del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Cierta vez, uno de sus sermones desagradó mucho al rey, que lo llamó y lo dio órdenes de predicar el próximo domingo para quitar su mala impresión producida por su palabra tan severa. Mucha gente fue a la iglesia ese domingo porque todos sabían del pedido del rey. El famoso predicador empezó así su predicación. ¿Sabes tú, Hugo Latimer, delante de quién vas a hablar hoy? Delante del gran y del poderoso monarca que tiene poder para mandar a matarte. Por eso sé prudente y sabes que tú eres el mensajero del Todopoderoso. Después, al final del culto, el rey mandó a buscar al predicador y lo dijo: ¿por qué te atreviste a hablar de esa manera otra vez? Real Majestad, yo cumplí mi deber con mi Dios y con mi rey. Mi conciencia es que nada me acusa. Enrique VIII, admirado de su coraje, se levantó y lo dio un apretón de mano. Cuán cerca de la muerte ha estado, así como Hugo Latimer y Elías, nuestros personajes de hoy. Vivieron cerca de la muerte. Pero ahora aún, la única diferencia es que Elías no vivió un poquito días con ese miedo, sino que fueron por años. Peor aún, que Elías nunca ha recibido un apretón de mano del rey aprobando su mensaje. La vida de Elías no fue tan fácil. Dormía y no sabía si se levantaba otra vez. Cuando se levantaba, no sabía si se dormía otra vez. Pero durante ese periodo, Elías no tenía nadie en su alrededor en quien confiar. Puso todo su confianza y esperanza en las promesas de Dios. Muchas veces Dios permite situaciones extremas en nuestras vidas para que podamos verlo como nuestra única fuente de esperanza y esperanza. Cuando no vemos la salida, es tiempo para ponerlo en las manos de Dios. ¿Quién fue Elías? Si tuviéramos que hacer un resumen rápido de su vida, diríamos lo siguiente. Elías, profeta famoso del siglo 9 AC en Israel. Se desconoce su origen, pero por su sobrenombre Tisbita. Se cree que nació en Tisbe. Su casa, Arroyo de Kerit, cerca del monte Sinaí, principales hechos. Profetizó una sequía por 3 años en Israel. Durante el reinado al rey Acab, derrotó a todos los profetas de Baal, demostrando delante que todo a Israel quién era el único Dios. Reactivó la escuela de los profetas y resucitó a un niño. No sabemos mucho acerca del origen de Elías, pero sí sabemos a su coraje, su determinación y principalmente su confianza con Dios. Elías significa Jehová es Dios. Toda la nación de Israel adoraban a Baal, un dios pagano, y hacían sacrificios humanos.
Primera de Reyes 18:4 dice que los profetas de Dios fueron muertos sin piedad. Solo adorar y hacer culto al verdadero Dios era motivo de muerte, no permitido. Cuando empieza la historia de Elías, vemos a un hombre que tiene en su nombre lo que cree. Jehová es Dios. Elías adorar y hacer culto al verdadero Dios. Adoraba a Dios con sus actos, con su vida y con su nombre. Elías vivió en el tiempo de rey Acab y de la reina Isabel. La Biblia dice que Acab hizo lo malo delante de Dios, más malo que todos los reyes en Israel. El mensaje que Elías tenía, que no iba a llover por 3 años en Israel. Por lo tanto, no habría agua, cosechas ni comida. Esa noticia no gustó acá. Dios le dice a Elías que esconda en el arroyo de Kerit, donde no había nada. Dios le dijo, yo tengo el control, yo soy fiel y verdadero. Dios quería que Elías fuera un gran profeta lleno de fe y coraje. Las cosas estaban saliendo bien. Elías tenía comida, agua y tranquilidad, cuando de repente el agua empezó a escasear. Disminuyó y el arroyo se secó. ¿Se olvidó Dios de su siervo fiel? ¿Lo dejó solo? No sé lo que pensó Elías cuando vio por primera vez el arroyo seco, pero sé lo que la Biblia dice acerca del olvido de Dios hacia nosotros. En Isaías capítulo 49, versículos 15 al 16, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Wow. Aunque la madre se olvide, yo no me olvidaré de ti. Qué hermoso es saber que es imposible que Dios se olvide de nosotros, porque estamos grabados en sus manos. Mira ahora la palma de tu mano, mírenla. Ahora imagínate que nunca fuiste ni serás olvidado, porque tu nombre está grabado, esculpido en las manos de Dios. Dios, nuestros caminos están delante de Él. Ningún momento de nuestra vida, por más breve que sea, pase sin que Él sepa exactamente dónde estemos. Dios no necesita escudriñar y mirar alrededor diciendo, ¿dónde está Marjorie? ¿Dónde está Obed? ¿Dónde está Meilín? ¿Dónde está Pedrito? ¿Lo perdí? No. Yo estoy en la palma de la mano de Dios, así como tú. Por eso Él nunca nos pierde. Dios no se había olvidado de Elías. El arroyo seco significó una nueva etapa en la vida de Elías. Él fue llevado a casa de una mujer viuda y ahí fue una bendición. La presencia de Dios en la vida de Elías trajo alimento, esperanza y vida a aquel hogar. Llegó el día en que el mal debía ser confrontado con el bien. Elías se encontró con Acab y desafió a los profetas de Baal. El desafío mostraría cuál era el verdadero Dios. ¿A cuál Dios debería seguir el pueblo? ¿A Baal? ¿A Jehová? ¿Quién enviará fuego del cielo para quemar el altar? Esta era la prueba. El altar que fuese consumido con el fuego del cielo demostraría al verdadero Dios. Leamos primero. Llegó el día señalado. De un lado estaban los 450 profetas de Baal y del otro, aparentemente, solo Elías. ¿Por qué aparentemente? Porque cuando tenemos seguridad de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, somos invencibles, somos mayoría. Nada produce miedo cuando estamos con Dios.
Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15 al 10, versículos 21. Y Elías dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Todo el pueblo se calló. No tuvo el coraje de decidirse por el verdadero Dios. Un altar fue levantado durante toda la mañana. Centenas de profetas de Baal invocaron, oraron, pidieron, pero nada ocurrió. Ya estaban cansados, lastimados, sin fuerzas cuando dejaron de intentar. En ese momento, Elías dijo lo que está escrito en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué buen ejemplo nos dio Elías, ¿verdad? Fue un hombre de valor y de fe. No tuvo miedo de hablar de Dios, aún ante la muerte. Demostró de qué lado estaba. En esta mañana quiero presentarles al presidente del área hispana de la Conferencia de la Florida, el pastor Alan Machado. Vamos a ver de qué lado está él. Buenos días, familia. Del lado que estoy muy nervioso. Muy nervioso porque cerrar esta conferencia tan hermosa con estos evangelistas me pone nervioso. Tengo que hacer un buen trabajo para concluir esta conferencia infantil. Estamos hablando de la historia de Elías. Saben ustedes, Elías fue un personaje enigmático, un tanto extraño. Allí en el capítulo 17 de los Reyes aparece como de la nada Elías Tisbita. Su ministerio duró solamente 5 capítulos en toda la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos? 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes y capítulo 1 y 2 del segundo libro de Reyes. Y automáticamente, como salido de un libro de cuentos, el personaje que entró a la historia desaparece arrebatado en un torbellino de fuego. 5 capítulos. Fue el ministerio del profeta más grande que caminó este planeta después de nuestro Señor Jesucristo y de Juan el Bautista. De paso, ambos fueron comparados con el profeta Elías. Sin embargo, Santiago, hablando del profeta Elías, dice allí que Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Este era un hombre con un ministerio impresionante. Esto es un hombre que oraba para que no lloviera y no llovía. Y oraba para que lloviera y llovía. Este fue un hombre que fue alimentado por los cuervos, desayuno, almuerzo y comida. Y tomaba agua del arroyo. Y cuando el arroyo se secó, se fue a Sarepta y allí se encontró una viuda. Y le dijo a la viuda: necesito que me prepares comida. Y la viuda le dijo: no, me queda solamente harina para una torta de pan y un poquito de aceite. Así que vamos a comer mi hijo y yo, y después nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dice: mira, cocina y prepárame a mí primero. Todavía hay gente buena en este mundo, ¿verdad? Porque si el profeta viene y me dice: lo que te queda, cocínalo y me lo das a mí primero, yo le digo: un momento, yo voy a cocinar y voy a comer primero con mi hijo, y si queda algo te doy a ti. Pero dice la historia que la viuda fue y cocinó y le dio al profeta,
Y la palabra de Dios dice que la harina no escaseó ni el aceite menguó. Y estando viviendo allí con la viuda, se muere el hijo de la viuda. Y esa mujer viene y le dice: ¿qué tienes conmigo, profeta de Jehová? ¿Cómo me has hecho esto? Dice que Elías tomó al niño y lo puso sobre el camastro y se tiró sobre él y soplaba sobre la nariz del niño y decía: Señor, ¿cómo has hecho esto con esta mujer? Y dice la historia que el espíritu regresó al cuerpo del niño y el niño vivió. Y allí, como los evangelistas han predicado en esta mañana, salió Elías a encontrarse con Acab y le dijo: vamos a probar hoy a todo Israel si hay profeta de Jehová en su pueblo. Así que trajeron a los 450 profetas de Baal y organizaron allí un servicio religioso. Levantaron un altar, pusieron al buey sobre el altar. Y dice la historia que los profetas de Baal danzaban y se laceraban y gritaban y cantaban. Y dice la historia que Elías se mofaba de ellos, se reía de ellos y les decía: quizás Baal está dormido. Quizás Baal está ocupado en otras cosas. Ya para el mediodía, todos deshidratados, Elías le dijo a los profetas de Baal: échense a un lado. Levantó el altar a Jehová, puso el buey sobre el altar y mandó a buscar agua, 4 cántaros de agua. Échenle agua al altar. Le echaron el agua al altar y dice: traigan más agua. 4 cántaros más, dice la historia, llenos de agua. Y echaron el agua sobre el altar. Pero no era suficiente, traigan agua nuevamente. Así que echaron agua 3 veces. Dice la historia que el agua corría sobre el buey, sobre el altar. Todo estaba empapado de agua y ahí el profeta se puso de rodillas y le dijo al Señor: Señor, manifiéstate para que el pueblo, tu pueblo, hoy entienda que hay profeta en Israel. Y allí descendió fuego del cielo y consumió el buey y el altar y el agua, y dice que no quedó nada, y salió Elías y le dijo al pueblo: agarren a los profetas de Baal. Así que los agarraron y el mismo Elías, dice la historia, le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal. Dice Santiago que Elías era un hombre que oraba y Dios lo escuchaba. Pero yo quiero llegar a un pasaje de la vida de Elías que puede ser importante para ti en esta mañana. Dice el profeta, dice el apóstol Santiago, que el profeta Elías, a pesar del ministerio que tenía, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y las mías. Y yo me pregunto, ¿qué estaba diciendo el apóstol Santiago cuando expresó que Elías era un profeta que estaba sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías? Miremos algo en la vida de Elías. Allí, después que mató a los profetas de Baal, le dijo a Acab: vete a Jezreel, Jericín, la capital de Samaria, porque una lluvia muy fuerte se acerca. Así que el profeta se arrodilla y comienza a orar. Y el siervo le decía: el cielo está despejado. Y el profeta seguía orando. Y el siervo le decía: el cielo está despejado. Hasta que finalmente el siervo le dijo: veo una nubecita del tamaño del puño de la mano de un hombre. Y en ese momento Dios arrebató a Elías y lo llevó a Jezreel, de manera que Elías llegó primero que Acab a Jezreel. Y cuando Acab llegó a Jezreel, buscó a su esposa Jezabel, la malvada Jezabel, y le dijo: ¿sabes lo que hizo Elías hoy con todos tus profetas de Baal? Los mató a todos. A todos los mató. ¿Y saben lo que dijo Jezabel? Así me hagan los dioses, si mañana a esta hora la cabeza de Elías no está rodando por tierra semejante a la cabeza de los profetas de Baal. Y llamó a un siervo y le dijo: busquen a Elías.
Y díganle a Elías que dice Jezabel que mañana a esta hora ya su cabeza estará rodando. Así que el siervo de Jezabel fue buscando al profeta Elías y encontró a Elías. ¿Tú eres Elías? Sí, yo soy Elías. Mira, tengo un mensaje de Jezabel. ¿Sí? ¿Qué dice Jezabel? Que te va a cortar la cabeza. Ahora yo les pregunto a ustedes, cerrando la conferencia de esta mañana, ¿qué hubieses hecho tú con un ministerio como el de Elías? Horas para que no llueva y no llueve. Horas para que llueva y llueve. Te alimentan las aves. Ves el aceite y la harina que no se acaba. Oras por la vida de un niño muerto y es resucitado. Construyes un altar. Le echas agua. Pides a Dios que derrame fuego del cielo. Y el Señor derrama fuego. Llegó el fuego del cielo, consumió el holocausto. Agarró a los profetas de Baal, los mató a todos. Y ahora Jezabel le dice, mira, te voy a matar. Y Elías, ¿qué hace? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Elías? ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Elías? Si yo tengo un ministerio como el de Elías, si yo tuviera un ministerio como el de Elías, yo con el mismo siervo que a Jezabel me mandó el recadito ese de que me va a cortar la cabeza, yo le mando un recadito de regreso. Y le mando a decir a Jezabel, mira Jezabel, mañana a esta hora, la cabeza que va a estar rodando es la tuya. Pero ¿saben lo que pasa con el ser humano? Que el ser humano, dice aquí el apóstol Santiago, está sujeto a debilidades, pasiones y temores. Y cuando el ser humano, que puede ser un instrumento grande en las manos de Dios, se llena de temor, el ser humano hace cosas ilógicas. Un ser humano lleno de temor es un ser humano que reacciona de forma ilógica. El profeta Elías se llenó de temor y salió corriendo. Y estuvo corriendo 24 horas y cayó deshidratado por allá debajo de un árbol. Y oraba diciendo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Un profeta deprimido, un profeta lleno de temor, un profeta huyendo, un profeta tratando de esconderse. Porque el ser humano cuando se llena de temor hace cosas ilógicas. Hay una atmósfera nebulosa que se acumula alrededor de la mente del hombre y bloquea su mente y sus decisiones, llenándolo de temor. Se hace casi imposible despertar su mente para que pueda comprender lo que necesita para ser salvo. La peor enfermedad del pecado no es la muerte. La peor enfermedad del pecado es vivir con miedo. ¿Vivir con qué? Con miedo. Estás vivo, estás respirando, pero no tienes vida. No tienes vida porque te levantas todos los días llenos de temor. Hay estudios que han demostrado que el hombre vive lleno de miedo, lleno de temor. Temor a la muerte, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a ser ridiculizado, temor a la soledad, temor a la pobreza, temor a la desilusión, al dolor, a lo desconocido. Todos estos temores aparecieron en la vida del profeta Elías. Todos estos temores. 40 días después, el profeta Elías está metido allá en una cueva en el monte Sinaí, en el monte Horeb, lamentándose allá escondido. Y allá en la cueva, Dios se le presentó y lo llamó y le dijo, Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Saben cuál fue la respuesta de Elías? La misma respuesta de Adán y Eva cuando pecaron y salieron a esconderse de Dios. La misma respuesta, la misma actitud, la misma conducta
de los discípulos de Cristo allí en el Getsemaní, que salieron corriendo llenos de temor. Es la misma respuesta del ser humano cuando se aleja de Dios, cuando no entiende que Dios está al control, cuando el miedo llena tu vida. Estamos llenos de temores. Donde quiera que voy, la gente está llena de miedo. Pastor, ¿y qué va a pasar? Y pastor, que el Papa. Y pastor, que esto. Ay, pastor, y la economía. Y pastor, ¿y qué va? Y son temores como si Dios no estuviese al control. Elías, ¿qué haces aquí?, le dijo Dios. Y él respondió: me quieren matar y tuve miedo y me escondí aquí. Y Dios le dijo: párate fuera de la cueva, que quiero verte. Y allí Dios tuvo un diálogo con Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Tuve miedo porque me he quedado solo. Y Dios le dice: tú no estás solo. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Si tú te sientes solo, yo quiero decirte, tú no estás solo. ¿Dónde estaban esas 7,000 rodillas o personas? ¿Dónde estaban? Que Elías no las conocía. Elías pensaba que él era el único que quedaba. ¿Tienes temor a la muerte, Elías? Mira, Elías, yo puedo arrebatarte en un carro de fuego y llevarte al cielo sin que tú tengas que gustar la muerte. ¿Tienes temor al fracaso? Yo puedo convertir los corazones del pueblo de Israel para que te sigan como su profeta, de la manera que lo viste en el Carmelo. ¿Miedo a qué, Elías? ¿Miedo a qué? Miedo a Jezabel y a Acab. ¿Sabes una cosa, Elías? Las carnes de Acab y de Jezabel se la van a comer los perros y las aves del cielo. Y allí en la cueva, interesantemente, terminó el ministerio de uno de los profetas más enigmáticos de la historia bíblica. Porque allí en la cueva, Dios le dijo a Elías: Elías, sale camino a Damasco y te vas a encontrar a un hombre que está arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Ese hombre se llama Eliseo. Revisen la historia. Dios le dijo a Elías: ve y unge a Eliseo en tu lugar. Cuando nos llenamos de temor, cuando nos escondemos en la cueva, cuando pensamos que estamos solos, cuando estamos deprimidos, desilusionados, cuando permitimos esa atmósfera nebulosa que no me controle nuestra mente, que dirija nuestras decisiones y nuestra vida, sencillamente Dios busca a otra persona que tome nuestro lugar. Y les voy a leer el versículo para que quede en vuestra mente. Primera de Reyes 19, versículo 16. Sale por el camino del desierto de Damasco y encontrarás a Eliseo, hijo de Safat. Ungirás al profeta en tu lugar. ¿Cuál es ese temor que embarga tu vida? ¿Qué es eso que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te hace estar despierto hasta las 2, las 3 de la mañana y no puedes conciliar el sueño? Si el Señor te está diciendo: tu vida está en mis manos, yo estoy al control de tu vida. Tú no estás solo. Tú no estás solo. No sientas temor, no tienes por qué vivir con miedo. Yo puedo hacer grandes cosas contigo. Aquellos que viven con temor, sencillamente, el Señor busca a alguien que tome su lugar. Es difícil vivir con temor y también ser discípulo de Cristo. Porque para eso vino Cristo. Y cito a Jesús:
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque yo he venido para que tengan vida y vida ¿en qué? En abundancia. ¿Miedo a qué? A la enfermedad, el Señor puede sanarte. ¿Miedo a qué? ¿Perder tu hogar? El Señor puede restaurar tu hogar. ¿Miedo a qué? A salir a dar estudios bíblicos. El Señor te puede ungir con su Santo Espíritu, para que de tus labios salga la palabra viva, palabra de esperanza. Jesús viene pronto, este mundo se va a acabar. No prediquemos un mensaje de temor y miedo. No vivamos en temor y miedo. No nos metamos en la cueva de nuestros temores. Salgamos con el Espíritu de Dios a cumplir su misión. Johnny, un niño de 8 años, tenía el teléfono en la mano. Responde. Y cuando responde, dice, "This is Johnny, this is Johnny." La operadora de estas compañías que venden, ¿saben ustedes esas compañías que siempre están llamando para venderte algo? Le dice, ¿quién es? Dice, "This is Johnny." Johnny, ¿cuántos años tiene? Tengo 8 años. Johnny, ¿hay alguna persona mayor en tu casa? Sí, mi papá. Déjame hablar con tu papá, Johnny. No, está ocupado. ¿Hay alguien más en tu casa? Sí, mi mamá. ¿Pudiera hablar con tu mamá, Johnny? No, también está ocupada. ¿Quién más está en tu casa, Johnny? La policía. La policía está en tu casa. Déjame hablar con un policía. No, están todos ocupados. ¿Hay alguien más en tu casa? Sí, los bomberos. Los bomberos están en tu casa, Johnny. Sí, déjame hablar con uno de ellos. No, están todos ocupados. Johnny, tanta gente en tu casa y yo no puedo hablar con uno solo de ellos. ¿Qué están haciendo? Me están buscando. They're looking for me. No sé por qué razón. Desde que somos niños, estamos tratando de escondernos. No sé por qué razón. Desde que nos alejamos de Dios allá en el Edén, la reacción natural del ser humano es salir a esconderse y vivir ¿con qué? Con miedo. Familia querida, no se turbe vuestro corazón, ni vivan con miedo. Jesús vino para darnos vida, ¿y qué cosa? Y vida en abundancia. Yo concluyo las presentaciones de estos grandes evangelistas de Dios, haciéndoles a ustedes meditar en esta mañana. ¿Cuál es ese miedo que embarga tu vida? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Porque si estás lleno de temores, si tu corazón está lleno de temores, vas a reaccionar y actuar de forma ilógica, de la misma manera que el profeta Elías actuó. Quita el temor de tu vida, entrégate completamente al Señor, vive para Él y vive sin miedo y sin temores, para la gloria de Dios. Y ahora nuestro gran evangelista Pedrito va a cerrar la conferencia de esta mañana, haciéndoles un llamado para que nos acerquemos al Señor sin temor y para que cumplamos con el llamado que Dios le hizo al profeta Elías. A ver, Pedrito, con fuerza allí, llama. Deseo hacer un llamado esta mañana. Puede ser que entre nosotros exista alguien que aún no ha entregado su vida a Dios y que quisiera hacerlo hoy. Este es el momento. ¿Se recuerdan ustedes del pueblo que estaba en el Monte Carmelo? Ellos estaban con dudas de seguir a Dios porque estaban divididos. Esta mañana mi llamado es para ti, que aún estás inseguro. Dios está con nosotros, así como estuvo con Elías. Las situaciones difíciles que enfrentamos son una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios.
Cuando el arroyo se seca o cuando vienen pruebas, los hijos de Dios están dispuestos a seguir adelante. ¿Estás pasando por un árido desierto? No te preocupes. Espera en Dios, regocíjate y alégrate en Él. No te dejará ni te desamparará. Acepta a Dios y dile sí. Me gustaría llamar aquí adelante a todos aquellos que quieren decir sí a Jesús. Permite que el Espíritu Santo de Dios te traiga hasta aquí y el pastor Alan Machado va a orar por todos nosotros. Yo no puedo agregar una palabra más. Qué llamado más lindo. No lo pude hacer mejor yo. Gracias, Pedro. Gracias por ese llamado. Si hay alguien que necesite oración en esta mañana, pase al frente. Si hay alguien que vive con temores, pase al frente. Si hay alguien que necesita salir de la cueva, pase al frente. Traiga sus preocupaciones al Señor. Vamos a cantar. Creo que vamos a cantar el himno tema. Así que pasen los cantantes. Cantemos todos y después yo voy a tener la oración de bendición. Para terminar, tendremos un especial por la reina Esther, Samson, Abraham y Elías. El Señor de los cielos sostiene a los niños seguro en su amor. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos nos ayuda a vencer por la fe. No temas al fuego, no temas al mar, no temas el trueno. Cristo todo lo venció. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos sostiene a los niños seguro en su amor. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos nos ayuda a vencer por la fe. No temas a la oscuridad, no temas la oscuridad, no temas la tristeza, no temas la tristeza, no temas la enfermedad, no temas la enfermedad. Cristo todo lo venció. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos sostiene a los niños seguro en su amor. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos nos ayuda a vencer por la fe. No temas al enemigo, no temas al enemigo, no temas la pobreza, no temas la pobreza, no temas la muerte, no temas la muerte. Cristo todo lo venció. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos sostiene a los niños seguro en su amor. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos nos ayuda a vencer por la fe. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos sostiene a los niños seguro en su amor. Sé fuerte y valiente, el Señor de los cielos
Es triste vivir con dudas, es triste vivir con preguntas, es triste vivir con temor, con miedo. Todos los días me levanto a tomar muchas decisiones, decisiones difíciles, decisiones que a veces les abro mi corazón, a veces las tomo con temor. Pero llegó el momento en la vida de mi ministerio, como tiene que llegar el momento en la vida del ministerio de todo siervo de Dios, cuando aprenda a confiar plenamente en el Señor y pueda ministrar sin temor, sin preguntas y sin dudas, y pueda ministrar sin estar escondido en la cueva, porque lo hacemos en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová de los ejércitos me levanto cada mañana a un día cerca de Él, tomar decisiones difíciles, pero sin temor, sin miedo, porque el Señor está al control. Y los que viven con miedo toman decisiones ilógicas y se esconden y salen huyendo de Dios. Imagínense ustedes, el hijo huyendo del padre, el pecador huyendo de la salvación, el necesitado huyendo de la provisión. No podemos huir de Dios. Necesitamos soltar los miedos y ponernos en las manos del Señor. Termino en esta mañana las palabras del salmista. Repitan conmigo todos aquellos que repiten este salmo cuando lo necesitamos. Y yo creo que hoy lo necesitamos. Alzaré mis ojos a los montes. Pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y ahora vienen las palabras de Dios para aquellos que en esta mañana puedan vivir con miedo. Dice Dios, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Miedo a qué? Disfrutemos el ministerio que el Señor nos ha dado. Disfrutemos la salvación que el Señor nos ha dado. Disfrutemos el gozo y la vida abundante que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Quitemos los temores y los miedos de nuestro corazón y vivamos confiados en el Señor. Él está al control de tu vida y está al control de mi vida. Gracias, Jesús, porque podemos vivir confiando en ti. Oremos. Padre bueno, hasta los grandes profetas como Elías necesitan estar cerca de ti. Necesitan sentir tu poder, tu presencia en sus vidas. Porque es precisamente tu presencia en nuestras vidas la que hace la diferencia, la que disipa todo temor, la que quita los miedos, responde las preguntas que podamos tener y nos quita todas las dudas que podamos tener en el corazón. Porque cuando estamos cerca de ti, Señor, no hay nada que temer. No hay temor a la muerte, no hay temor a quedarnos solos, no hay temor a deprimirnos, no hay temor a la pobreza, no hay temor a la desilusión. Todos los temores que padece el ser humano desaparecen, Señor, en tu presencia. Hoy Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos dice: Alan, ¿qué haces allí metido en esa cueva? Si te he llamado para que me representes delante de mi pueblo. Y a cada uno de ustedes, por nombres, el Señor los llama en esta mañana a soltar los temores y los miedos y que podamos salir a representarle en este mundo que necesita tanto del amor de Dios.